Bienvenidos, señoras y señores. Estamos en una clase más de matemáticas. Estamos viendo cálculo de varias variables en la unidad de derivadas parciales. Ya vamos a empezar a observar, a ver, a estudiar, a practicar la derivación múltiple. Antes vamos a escribir la teoría para después pasar a la práctica. Estamos viendo un teorema interesante que es... Escríbele ahí en tu cuaderno, ponte cómodo, ponte cómoda, abre tu mente para aprender, abre tu mente para concentración y adelante, ¿no? Vamos a escribir el teorema. Este teorema lo llama el autor, igualdad de parciales mixtas. Igualdad de parciales mixtas. ¿Qué dice ese teorema? Escríbele ahí. Sea f o sabes, lo voy a escribir con otro color. Sea f una función de dos variables repito, sea f una función de dos variables, punto y seguido, si las derivadas parciales con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x, coma, la derivada parcial de f con respecto a y, coma, la derivada parcial de x o la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a x y luego con respecto a y la derivada parcial de f o la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a y luego con respecto a x, son continuas en algún disco abierto. Son continuas. Menciona disco, jóvenes, porque acuérdense que para funciones de dos variables, el dominio ya estamos hablando, evidentemente que son dos variables, por lo tanto podemos hablar de un plano, ¿no? De un área, y cuando nos acercamos a una coordenada, pues nos estamos acercando a la vecindad, en este caso de esa coordenada, y lo toma el autor como un disco. ¿Estamos de acuerdo? Un disco abierto, en algún disco abierto, son continuas en algún disco abierto. Entonces, dice el autor, entonces, la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a x y luego con respecto a y, es igual a la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a y luego con respecto a x. Vamos a realizar algunos ejemplos para corroborar este teorema. ¿Sí? Ojo con este teorema. Aquí nada más le ponemos coma y terminamos el teorema, ¿no? En cada punto sobre el disco. En cada punto sobre el disco previamente definido. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de esta situación. Vamos a ponerle ahí ejercicio práctica. Ejercicio práctica. Ahí está. Como nos gusta, ¿no? Practicar la teoría. Poner en práctica la teoría. Nos encanta. Nos dice el autor, sí, una función z de dos variables
si z es igual a x cuadrada por y cuadrada menos y cúbica más 3x a la cuarta más 5. Estamos hablando ya de derivación parcial múltiple, y vamos a derivar parcialmente una función en varias ocasiones. ¡Épale! Qué emocionante, ¿no? Encuentre, sea esa función, o si existe esa función, encuentre, inciso A, la segunda derivada parcial respecto a x, segunda derivada parcial de la función de z respecto a x, eso se escribe así. Ojo jóvenes, para no confundir el símbolo de partial o la derivada parcial con un 2, normalmente yo escribo el 2, ya me acostumbré hace muchos años de escribir el 2 así y no así, ¿sí? Para no confundirlos a ustedes con la famosísima derivada parcial. Ojo con eso. En el inciso A también se nos pide hallar la tercera derivada parcial de z respecto a x también se nos pide encontrar, recuerden que otra forma de escribir esto sería fxx, o mejor dicho, otra forma de escribir lo que se nos pide, f x x x. ¡Qué bárbaro! Y por supuesto el inciso B nos pide encontrar la segunda derivada parcial de z, la segunda derivada parcial de z respecto a y. Ojo con el 2, como lo estoy escribiendo. No es obligatorio que tú lo escribas así, pero sí es recomendable para que no confundas los símbolos al momento de que estudies la materia. En ese mismo inciso nos pide encontrar la tercera derivada parcial de z respecto a y. Y por supuesto, el inciso C, recuerda que esto lo puedes escribir, la segunda derivada parcial de z respecto a y puede ser así. Y la tercera derivada parcial puede ser escrita de esta manera. Son opciones, es lo mismo. Y el inciso C nos pide encontrar, por supuesto es donde vamos a comprobar el teorema o a corroborar, a obtener que es verdad el teorema de la igualdad de parciales mixtas que acabamos de escribir. La segunda derivada nos pide encontrar la segunda derivada en el inciso C, la segunda derivada parcial de z, pero como es mixta nos pide encontrarlo primero respecto a x y enseguida respecto a y. Y en ese mismo inciso, fíjate, vamos a entrar en un concepto de derivación impresionante, ¿no? Impresionante, como dice Luis Roberto. La segunda derivada parcial de z, en ese mismo inciso, primero respecto a y luego respecto a x. A ver si es cierto, nos debería dar el mismo valor aquí. Otra forma de escribirlo sería así. Y así. Perfecto, ¿no? Ok. Bueno, vamos a solucionarlo. Te voy a proponer lo siguiente. Para ir solucionándolo y tener de una manera interesante, ordenada, bueno, entendible, quiero expresarlo así, estas derivadas parciales, tendríamos, por ejemplo, voy a encontrar la derivada parcial de f respecto a x. Que no lo pide, pero es necesario encontrarlo para poder encontrar la segunda derivada parcial. ¿Sí? Esta función respecto a x
te quedaría 2xy cuadrada. La derivada de x cuadrada por y cuadrada es 2xy cuadrada. La derivada de menos y cúbica es 0, evidentemente. Claro está. Y la derivada de 3x cuarta sería 12x cúbica. No sé si estás de acuerdo. 12x cúbica y ya está. Vamos a hacer así como una tablita, jóvenes. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien. Si quieres seguir adelante tú solo o sola, caray, lo que te recomiendo, híjole, quise hacer derecha la línea, pero bueno, lo que te recomiendo es que en estos momentos pongas pausa al video y regresamos con la solución, si es que quieres ponerte a prueba, ¿no? Bueno, estamos de vuelta. Completemos esta tabla. Ya tenemos la primera derivada de f con respecto a x. Vamos a calcular la segunda. Segunda derivada parcial de f, ahora con respecto a x también. Es decir, el mismo concepto que habíamos visto en las derivadas ordinarias, ¿no? Cuando derivamos dos veces, pues derivamos la derivada. Con respecto a x, pues sería 2y cuadrada más 36x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y finalmente vamos a volver a derivar esa función para obtener la tercera derivada de f con respecto a x. Es decir, para obtener la tercera derivada, tengo que derivar la segunda derivada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué concepto, eh! Y lo derivamos y por lo tanto te va a dar... Perdón. Aquí nada más hacer una pequeña corrección, ¿verdad? Dije cuadrado, ¿no? Cuando derivamos 12x cúbica, evidentemente el resultado es 36x cuadrada. No sé si lo dije y lo escribí mal, pero bueno, no pasa nada, nos hemos dado cuenta de esa situación. Ahora bien, como te comento, para la tercera derivada de f con respecto a x hay que derivar la derivada. Por lo tanto va a ser 72x. Estos dos forman el inciso A. ¿Sí? Estamos de acuerdo, estos dos resultados. Bueno, ahorita anotamos todo en orden, jóvenes. ¿Sí? Esto sería el inciso A. Esos dos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos del otro lado. ¿Qué te parece si en esta segunda columna del intento de tabla que quise establecer, empezamos a derivar la función, pero ahora con respecto a y? Vamos a derivar esta función. La derivada de x cuadrada por y cuadrada es 2x cuadrada y. La derivada de menos 3y cúbica, pues evidentemente, siguiendo las reglas tradicionales de la derivación ordinaria, menos 3y cuadrada. La derivada de 3x cuarta, adiós señora, que le vaya bien, y la derivada de 5 también, ¿no? Ya está. Vamos a derivar ahora parcialmente esa función. Repito, vamos a derivar esa función para obtener la segunda derivada. Si derivamos la derivada, obtenemos la segunda derivada. Y la tenemos que derivar con respecto a la misma variable, es decir, y. Te quedaría 2x cuadrada menos 6y. ¿Estamos de acuerdo? 2x cuadrada menos 6y. Ahora vamos a determinar la derivada de f con respecto a y por tercera vez. Es decir, derivamos, volvemos a derivar, ahora derivamos la segunda derivada, obtenemos la tercera derivada. Ahí está. Facilísimo, ¿no? Este concepto.
la derivada de 2x cuadrada es 0 y la derivada de menos 6y es menos 6. Ahí tenemos los resultados. Estas dos funciones serían el resultado del inciso B. Si quieres lo podemos acomodar, no sé, como tú gustes. Si quieres puedo borrar esta línea y esta otra también para acomodar los resultados. Y aquí tenemos la solución del inciso A, como ya lo había notado, y de este lado la solución del inciso B. Ahí tenemos, por tanto, las dos soluciones. Muy bien. Vamos al inciso C, jóvenes. Al inciso letra C. ¿Estamos de acuerdo? Nos piden, en este inciso, encontrar la segunda derivada de z respecto a y y la segunda derivada de z respecto... Perdón, déjame lo leo convenientemente, ¿no? La segunda derivada de z, primero con x y enseguida con y. Y también la segunda derivada de z, primero con y enseguida con x. ¿Estamos de acuerdo? ¡Épale! Muy bien, fíjate lo que vamos a hacer en el inciso C. Inciso C. Si ya tenemos esta derivada, ojo ahí, voy a derivar esa función derivada de f otra vez. Pero ahora, si ya la tengo respecto a x, voy a derivar respecto a y. Esto es lo mismo que escribir segunda derivada de f, primero respecto a x y luego respecto a y. Entonces, derivando esto respecto a y, te quedaría 4xy. Porque la derivada de 12x cúbica es 0. Y la derivada de 12x cúbica es 0 y la derivada de 12xy cuadrada es 4xy. Ya está. Y ahora vamos a compararlo con lo otro que nos pide, que es también la segunda derivada de f, primero con respecto a y enseguida respecto a x. Se puede escribir también como la segunda derivada de f subíndice y, x. Ahora vamos a partir de esta ecuación y la vamos a derivar. Esta ecuación que tengo aquí, fíjate cómo se forma como un corazón. El amor domina al mundo, ¿no? El amor domina y es el que debe tener las riendas del mundo. Así que, basados en ese concepto, vamos a derivar f respecto a y. Perdón, ya está. La derivada de f respecto a y es este resultado. Vamos a derivar esta función, ya sería la segunda, pero ahora respecto a x, como lo indica el problema, el inciso C. Bueno, derivémoslo respecto a x. La derivada de 2x cuadrada y es 4xy. 4xy. Y la derivada de menos 3y cuadrada respecto a x es 0. Y aquí queda comprobado el teorema de la igualdad de parciales mixtas. Podemos anotar esa conclusión, ¿sí? Con los resultados del inciso C, o con los resultados de este inciso, coma, queda, no podemos decir que comprobado ni demostrado, pero voy a escribirlo así. El teorema de igualdad de parciales mixtas, ¿sí? O derivadas parciales mixtas.
derivadas parciales mixtas, que establece que la segunda derivada de xy es igual a la segunda derivada, perdón, déjame lo leo, a veces me emociono y quiero leer a una velocidad bastante elevada y entonces digo cosas incorrectas. Queda comprobado el teorema de igualdad de derivadas parciales mixtas, que establece que la segunda derivada de f, primero respecto a x y enseguida respecto a y, es igual a la segunda derivada parcial de f, primero respecto a y y luego respecto a x, porque en ambos casos nos dio 4xy. Ojo con eso. Ahí hemos resuelto un ejercicio práctico que habla sobre este teorema, esta igualdad. Qué bárbaro, qué animoso, qué animosa. Seguimos adelante.